Nunca esperaba que recordara mi nombre, y mucho menos todo lo demás. La primera vez que la vi fue en la cafetería frente a la oficina. No era el tipo de sitio en el que la gente se queda mucho rato, solo un café de esquina con demasiados enchufes y el zumbido constante de los molinillos. Yo estaba allí porque las máquinas del trabajo se habían vuelto a estropear y necesitaba un lugar con wifi. Ella entró como si llevara toda la vida caminando hasta allí. Sin prisas, sin mirar el móvil como los demás. Con una calma lenta, como si no tuviera prisa por llegar a ningún sitio. Al principio ni me fijé en ella. No hasta que dijo mi nombre. Isen, ¿verdad? Levanté la mirada medio convencido de que se lo decía a otro. La mujer de mi jefe estaba en el mostrador, sonriendo de esa manera con la que te pillan desprevenido. Ah, sí, respondí. Hola. Asintió como si con eso bastara y luego pidió un café solo. Sin azúcar, sin leche. Ese tipo de elección que no se olvida una vez la escuchas. No esperaba que se sentara cerca de mí, pero lo hizo. 2 mesas más allá, lo bastante próxima para que el sonido de su cucharilla removiendo el café llenara el silencio entre mis teclas. De vez en cuando, notaba su mirada girar hacia mí. No mucho tiempo, solo lo justo para darme cuenta. Se convirtió en una especie de ritmo. En las semanas siguientes, me sorprendía a mí mismo yendo a esa cafetería más veces de las necesarias. Y de algún modo, ella también estaba allí. A veces solo asentía. A veces decía algo pequeño, como la vez que pedí la bebida equivocada, torpe con el menú. Tú eres más de americano, dijo. Vaya, ya me has calado, contesté. Sus ojos se entrecerraron en esa media sonrisa que daba la impresión de que sabía más de lo que decía. No exactamente. Solo he notado que nunca terminas los lates. Fue la primera vez que me reí con ella. No en voz alta, solo esa risa que se escapa cuando alguien te hace sentir visto. No se lo conté a nadie. Ni a mis amigos, ni a mis compañeros de trabajo. Al fin y al cabo, no era gran cosa. Solo café, charlas pequeñas, sonrisas de vez en cuando. Pero aún así, me sorprendía por la noche abriendo el móvil, escribiendo mensajes que nunca enviaba. Pequeñas frases que me apetecía decirle. ¿Siempre lo tomas solo? ¿Cómo es que te acordaste de mi nombre? Luego los borraba antes de que la pantalla se apagara. Una mañana, la vi doblando una servilleta una y otra vez. Bordes nítidos sobrepuestos. No me miraba mientras lo hacía. Me pregunté si estaba nerviosa o si era solo otra costumbre, como la mía de golpear la mesa cuando pensaba demasiado. Cuando al fin habló, fue en voz baja, como si no quisiera que el aire llevara sus palabras demasiado lejos. Deberías tener cuidado de pasar tanto tiempo aquí. Estuve a punto de preguntarle qué quería decir, pero la forma en que me miró entonces, firme, sin pestañear, parecía un aviso con su propia explicación. Aún así, me incliné un poco para responder. ¿Cuidado con qué? Esta vez no sonrió. Simplemente dejó la servilleta doblada junto a su café, se levantó y se colgó el bolso al hombro. Al pasar a mi lado se detuvo lo justo para que pudiera percibir el tenue aroma de su perfume. Entonces, sin girar la cabeza, lo dijo, este es nuestro pequeño secreto. Cuando levanté la vista otra vez, ya estaba empujando la puerta, y la campanilla sonó con una nota aguda que se prolongó más de lo debido. Me quedé mirando la servilleta vacía que había dejado. Las esquinas todavía perfectamente dobladas, preguntándome a qué secreto había accedido sin pronunciar palabra. No la vi durante una semana después de aquello, quizá 2, suficiente tiempo para pensar que lo había imaginado. Esa frase susurrada al salir. Nuestro pequeño secreto. Pero una tarde, ya casi de noche, la oficina se vació excepto por mí. Yo estaba medio dormido en el escritorio, el resplandor de las hojas de cálculo me hacía arder los ojos, cuando oí el suave taconeo en el pasillo. Apareció en la puerta con un termo en la mano. «Te vas a arruinar la vista», dijo. Sin saludo, sin explicación de por qué estaba allí. Me incorporé, frotándome las sienes. Supongo que perdí la noción del tiempo. Entró, dejó el termo en mi mesa y desenroscó la tapa. El vapor olía vagamente a té verde. «Toma, mejor que ese café de máquina con el que sobrevives».
Dudé antes de cogerlo, y mis dedos rozaron los suyos al hacerlo. Un segundo demasiado largo, quizá lo suficiente para que se me encogiera el pecho. Se apoyó en el borde de la mesa, con los brazos cruzados, observando el desorden de papeles esparcidos. Eres joven. Aún no deberías parecer tan cansado. Intenté quitarle hierro con una risa. Es solo el trabajo. No. Su mirada se suavizó, casi como si le diera pena. No, eso es solo que te esfuerzas demasiado. Hubo algo en su tono que me hizo querer defenderme, pero no pude. En su lugar, bebí del té. Caliente, terroso, reconfortante. El silencio se alargó entre nosotros, pesado, pero no incómodo. Sabes, dijo en voz baja. Cuando tenía tu edad, pensaba que trabajar hasta tarde me hacía importante. Que si me quedaba el tiempo suficiente, la gente se daría cuenta. Sonrió débilmente, pero no era una sonrisa feliz. La mayoría de las veces solo se olvidaban de que estaba allí. Sus palabras me calaron más de lo que esperaba. Quise preguntarle qué más había olvidado la gente. Quise saber si aún se sentía así, pero no lo hice. En su lugar dije, tú te acordaste de mi nombre. Sus ojos se alzaron hacia los míos en ese instante. Una pausa, luego una suave exhalación. Sí, me acordé. Por un momento, pareció que toda la oficina contenía la respiración con nosotros. Y entonces la realidad volvió a filtrarse. La foto enmarcada de su marido en la pared del pasillo, mi jefe. La edad marcada suavemente en las líneas de su rostro. La firmeza en su voz, fruto de haber vivido más, de saber más. Sentí el filo de algo peligroso, como estar demasiado cerca del fuego y no apartarse. Imaginé extender la mano y coger la suya donde descansaba en el escritorio. El pensamiento llegó rápido y vergonzoso, y lo aparté antes de que se notara en mi cara. Ella dio un golpecito ligero al termo, rompiendo la corriente que se había formado. Devuélvelo la próxima vez. No lo guardes. Asentí, aunque la garganta me ardía de lo tensa que la sentía. Vale. Ella se dio la vuelta para marcharse, pero en el umbral se detuvo. Durante un brevísimo instante, me miró hacia atrás. Lo justo para que sus ojos atraparan los míos. Sin sonrisa, sin palabras, solo esa mirada firme y desarmada. No sé por qué ese momento se me quedó grabado. Tal vez porque se sintió como si, por fin, alguien me hubiera visto de verdad. Devolví el termo 2 días después. Pensaba dejarlo en la recepción con una excusa neutra, pero ella ya estaba en el vestíbulo esperando. No creo que fuese por mí, pero la coincidencia lo hizo parecer así. Sonrió al verlo en mi mano. ¿Te has acordado? Encogí los hombros, de repente torpe. No quería quedármelo demasiado tiempo. Sus dedos rozaron los míos al cogerlo. Una chispa conocida, aunque ninguno de los dos miró directamente hacia ella. Guardó el termo en su bolso y señaló hacia la puerta. Un café. Cruzamos la calle juntos, los pasos casi sincronizados, aunque yo me mantenía medio paso detrás, como si no quisiera que nadie nos asociara. Dentro de la cafetería nos acomodamos en nuestros sitios de siempre sin tener que pedirlo. La rutina en sí ya era peligrosa. Los hábitos se convierten en otra cosa antes de que te des cuenta. Ella removió su café, sin azúcar ni leche, y preguntó, entonces, ¿haces algo más aparte de trabajar? A veces, respondí, aunque no sonó convincente. Sus labios se curvaron apenas. Eso no es una respuesta. Balbuceé intentando encontrar una. Películas que nunca terminé. Juegos que jugué. Nada que valiera la pena decir en voz alta. Al final, admití, no, la verdad. Ella ladeó la cabeza, estudiándome como si tratara de leer algo entre mis palabras. Yo me removí en el asiento y deslicé la mirada hacia sus manos apoyadas en la mesa. Una marca pálida de anillo, una línea de bronceado apenas visible donde solía haber una alianza. No debería haberme fijado, pero lo hice. Antes de que pudiera preguntar nada, la puerta se abrió detrás de nosotros. Mi compañero James, tan ruidoso como siempre, entró con un par de colegas. Sentí un nudo en el pecho. Ethan, gritó al verme de inmediato.
Su mirada saltó hacia ella y luego volvió a mí. Un destello de sorpresa, o quizá de reconocimiento. No sabía que estabas aquí. Forcé una risa demasiado rápida. Solo un café. Ella no se movió, no explicó nada, simplemente alzó la taza a los labios, tranquila como siempre. Pero el silencio se estiró. James sonrió, dio un leve asentimiento y siguió hacia la barra. Aún así, sentí el peso de su mirada incluso después de que nos diera la espalda. Cuando se fue, solté el aire, frotando la manga entre mis dedos. No ha sido nada, cortó ella, con voz baja pero firme. A menos que lo conviertas en algo. La forma en que lo dijo era a la vez advertencia y consuelo. Después caímos en silencio. No el cómodo, sino uno más afilado, cargado de conciencia. Ella terminó el café y dejó la taza despacio sobre la mesa. Debería irme, dijo, pero no se levantó. No de inmediato. Se quedó un rato, pasando los dedos por el borde de la taza. Yo quería decir algo. Cualquier cosa. Que pensaba en ella por las noches. Que notaba cada detalle que no pretendía mostrar. Pero la garganta se me cerró. Sus ojos se alzaron y atraparon los míos. Durante un instante, ninguno apartó la mirada. Parecía que el espacio entre nosotros se encogía, como si hasta el aire se inclinara hacia adelante. Entonces, su móvil sonó fuerte en la quietud. Lo sacó, miró la pantalla y su expresión se quebró. Se levantó, ajustando el bolso. La próxima vez, dijo en voz baja. Casi una promesa, casi no. Me quedé sentado mucho después de que se marchara. El fantasma de ese casi contacto aún flotaba en el aire. Era tarde otra vez, de esa clase de tarde en la que la ciudad parece medio dormida. Caminamos juntos después del trabajo. No estaba planeado, simplemente ocurrió. La encontré en el vestíbulo esperando a que amainara la lluvia, con un paraguas en la mano. Me ofrecía acompañarla hasta la estación. No dijo que no. El aire estaba húmedo, cargado con el olor a asfalto mojado. Al principio hablamos poco, solo el sonido de nuestros pasos y el siseo ocasional de los coches al pasar. No hablas mucho, dijo por fin, con la vista fija al frente. Supongo que no tengo mucho que decir. Esbozó una sonrisa leve. O quizá tienes miedo de decirlo. Esa me quedó resonando. Hundí las manos en los bolsillos, mirando el brillo de las farolas en los charcos. No se equivocaba. Llegamos a un pequeño parque, de esos con dos bancos mirando hacia la calle. Ella se detuvo y se sentó, dejando su bolso al lado. Me uní, dejando justo la distancia suficiente para que resultara respetable. Demasiada para que fuera sincero. Durante un rato nos quedamos así. Ella pasaba un dedo por el borde del banco, como si alisara astillas que no existían. Finalmente dijo, casi para sí misma, «Me recuerdas a alguien que conocí hace tiempo». La miré de reojo. ¿Un buen recuerdo o uno malo? Soltó un suspiro, suave, casi una risa. Ambos. Esperé, con la esperanza de que dijera más. No lo hizo. Así que pregunté qué le había pasado. Su mandíbula se tensó. Él creció y yo no. El silencio después de eso dolió como una herida abierta. Quise decirle que yo no era él. Que no iba a desaparecer solo porque el tiempo siguiera avanzando. Pero las palabras se me enredaron antes de salir. En su lugar, dije, no creo que nadie crezca del todo. Ella se volvió a mirarme. Sus ojos eran penetrantes, buscadores, pero cansados también. Te equivocas. Fui yo quien apartó la vista primero. La lluvia se había convertido en una llovizna, suave bajo las farolas. Sentía el pecho pesado, lleno de cosas que no podía decir. Imaginé alargar la mano, rozar el dorso de la suya con los dedos. Imaginé cómo sería si me lo permitiera. En cambio, lo que salió de mi boca fue más áspero de lo que quería. ¿Piensas alguna vez en nosotros, o esto es solo café y té, y...? Me detuve. La palabra secreto se me atascó en la garganta, demasiado peligrosa para pronunciarla en voz alta. Ella no respondió de inmediato. Se quedó quieta, con los ojos bajos y los labios apretados. Y entonces susurró. No hagas preguntas cuyas respuestas no quieres saber. Su voz se quebró ligeramente en la última palabra.
Tragué saliva, mirando el pavimento mojado más allá del banco. Mi pulso se tropezaba en los oídos. Quería preguntar de todos modos. Quería que ella rompiera primero, que admitiera algo, pero solo se giró hacia mí, su rostro ahora a pocos centímetros del mío. El aire entre nosotros espeso, casi insoportable. Sus labios se entreabrieron como para decir algo, luego se cerraron otra vez. La pausa se alargó, una pregunta colgando sin pronunciarse en el espacio que nos separaba. La semana siguiente ya no estaba. No oficialmente. Su marido seguía viniendo a la oficina, tan ruidoso como siempre, llenando los pasillos con su presencia, pero ella no estaba en la cafetería, ni en el vestíbulo, ni en ninguno de los lugares donde me había acostumbrado a verla. Al principio me dije que era casualidad. Mala sincronización. Horarios que no coincidían. Pero pasaron los días, una semana, luego otra. Cuando por fin la vi de nuevo, no fue donde esperaba. Me marchaba tarde, medio dormido por las horas extra, cuando la vi en el aparcamiento, con el teléfono pegado a la oreja. De espaldas, la postura tensa como si intentara no tiritar en el aire nocturno. Aflojé el paso, casi llamé su nombre, pero entonces oí su voz. Baja, apresurada. Sí, ya te lo he dicho. Me encargaré. No, esta noche no. No así. Porque mi hijo está en casa. Las palabras se me engancharon en el pecho. Hijo. Colgó rápido, metió el teléfono al fondo del bolso. Cuando se giró, me vio. Y por primera vez desde que la conocí, parecía sorprendida. No la mujer tranquila, firme, que siempre parecía tener el control. Solo humana. ¿Noche larga?, pregunté, esforzando la voz para que sonara estable. Sí, respondió. Demasiado rápido, luego más suave. Deberías irte a casa, Isen. Quise preguntarle todo sobre el hijo, sobre la llamada, sobre por qué había desaparecido, pero su expresión me frenó. Así que solo asentí y dejé que el silencio nos envolviera. A partir de entonces, todo cambió. De forma sutil, pero suficiente. Aún me saludaba con un gesto cuando nos cruzábamos, aún me regalaba alguna sonrisa leve, pero ya no se quedaba. Ya no se sentaba 2 mesas más allá. Ya no me preguntaba si trabajaba demasiado ni me traía té en un termo. Era como si la corriente en la que nos habíamos dejado arrastrar se hubiera detenido, dejándome varado en la orilla, esperando una marea que quizá no volvería. Me repetí que dejara de pensar en ella, borré mensajes a medio escribir, empecé a llevar mi propio café a la oficina, fingiendo que su sabor no me recordaba al de ella. Aún así, el vacío de su ausencia resonaba más alto que su presencia. Una tarde fui a la cafetería de todos modos. Costumbre, supongo. El asiento junto a la ventana, el que siempre elegía, estaba vacío. Me senté allí de todas formas, mirando la servilleta doblada que una vez dejó, ya retirada hacía mucho, pero nítida en mi memoria. Saqué el móvil, escribí. ¿Estás bien? Me quedé con el dedo suspendido sobre el botón de enviar, el pulgar temblando, la luz de la pantalla bañando mis manos. Al final bloqueé el teléfono sin mandar nada. No me sentía con el corazón roto. Me sentía en pausa, como si la vida hubiera olvidado terminar la frase. No planeaba volver a verla. Semanas de silencio se habían endurecido en rutina. Trabajo, casa, dormir, repetir. Dejé de ir a la cafetería del todo. Era más fácil no buscarla, más fácil creer que la pausa era permanente. Pero una tarde, subiendo a mi piso, noté la luz bajo su puerta. No sé qué me hizo detenerme. Quizá el leve sonido de música dentro, bajo y constante. Quizá solo el peso de todo lo no dicho apretando demasiado. Levanté la mano para llamar, la bajé, la volví a levantar. Antes de decidirme, la puerta se abrió. Ella estaba allí, un cardigan sobre los hombros, sorprendida pero no asustada. Isen, su voz cargó mi nombre como si pesara más que antes. Se apartó un poco. ¿Quieres pasar? Pasé, y solo eso me asustó más que nada. Su cocina era cálida, vivida. Una tetera murmuraba en la placa. Me indicó que me sentara, pero ninguno de los dos se movió de inmediato. Al final habló. No deberías estar aquí. Tragué saliva. Lo sé. Pero estás.
Estoy. La tetera silbó, aguda en el silencio. La apagó, vertió agua en 2 tazas. Nos sentamos uno frente al otro en la mesa pequeña, el vapor arremolinándose entre nosotros. Ella no bebió. Yo tampoco. Te oí aquella noche, dije en voz baja, en el aparcamiento. Sus ojos se alzaron, firmes pero cansados. No preguntó qué había oído. Lo sabía. Mi hijo, dijo simplemente. Tiene 22 años. Casi tu edad. Soltó una risa suave, burlona de sí misma. Más cerca de lo que me gustaría admitir. Bajé la vista al té intacto. Por eso te apartaste. Ella dudó, luego asintió a medias. El silencio se estiró, cargado con todo lo que ninguno quería nombrar. Su matrimonio, mi juventud, la delgada línea que habíamos estado tensando. Finalmente dije, pienso en ti más de lo que debería. Las palabras me salieron crudas, raspadas. Su mano se tensó sobre la taza. No apartó la mirada. Yo también. Fue la primera vez que lo admitió. El aire entre nosotros cambió, agudo y tierno a la vez. Se recostó un poco, exhalando. ¿Pero qué cambiaría? Tú perderías más de lo que imaginas. Yo lo perdería todo. Quise discutir, decir que no importaba. Pero la verdad me presionaba el pecho. Sí importaba. En su lugar, extendí la mano sobre la mesa. Mis dedos rozaron los suyos. No un agarre, no una reclamación, solo un toque. Lo justo para sentir su calor. Lo justo para que supiera. Ella no se apartó. Durante un largo momento permanecimos así, con las manos apenas rozándose, las tazas enfriándose intactas a nuestro lado. Finalmente, ella levantó la vista, una débil y cansada sonrisa suavizando su rostro. Vale. Solo eso, nada más. Y de algún modo, bastaba. El tiempo no se detuvo por nosotros. Se estiró, se suavizó, se reacomodó. La vi menos durante un tiempo. A veces solo al cruzarnos en el vestíbulo, a veces ni eso. Pero la distancia ya no se sentía como pérdida. Se sentía como aire, como algo que ambos necesitábamos para respirar. Poco a poco, sin embargo, el ritmo volvió. No en la vieja cafetería frente a la oficina. Allí había demasiadas miradas, pero sí en terrenos más pequeños. Un paseo de regreso a casa después del trabajo. Un té en su cocina. La tetera murmurando constante. Incluso momentos en silencio en el banco del parque, el que miraba hacia la carretera. Al principio, no hacía falta decir nada. No lo necesitábamos. Un termo compartido. Una servilleta doblada que se deslizaba por la mesa. Una broma privada que arrastrábamos hacia adelante. Señales que solo nosotros entendíamos. Una tarde, miré la hora. 20:47, la misma de la primera noche que nos sentamos juntos después del trabajo. Sonreí sin darme cuenta. Ella lo notó. ¿Qué? Preguntó. Nada. Solo me he acordado de algo. Inclinó la cabeza, entornando los ojos de esa forma que tenía cuando sabía que no estaba contando toda la verdad. Pero lo dejó pasar. Su hijo se independizó. Nunca llegué a conocerlo de verdad. Pero noté el cambio en ella, la ligereza en sus hombros, las conversaciones más largas, la manera en que ya no se sobresaltaba cuando nuestras manos se rozaban al ir a coger la misma taza. No fue repentino. Nada con ella lo era. Pero con el tiempo, las pequeñas distancias se cerraron. La pausa entre nosotros se llenó de calor, no dicho, pero constante. Una noche me encontré de nuevo en la cafetería. Por costumbre, quizá. Pedí un café solo. Sin azúcar, sin leche. Me senté junto a la ventana, en el sitio que ella solía elegir. Cuando entró, sorprendida de verme allí, le deslicé la taza por la mesa antes de que pudiera pedir. La miró, luego me miró a mí. Esa leve sonrisa, rara, tiró de sus labios. ¿Te has acordado? Claro que no hacía falta decir más. Los años entre nosotros, el peso de lo que casi nos separó, seguían allí, pero ya no eran muros. Solo parte del suelo sobre el que estábamos. La vida no se volvió cinematográfica. El trabajo seguía siendo trabajo. Las facturas seguían llegando. Algunos días estábamos demasiado cansados para hablar.
Otros, nos sentábamos en silencio. El reloj marcando demasiado fuerte. El vapor subiendo de las tazas que olvidábamos beber. Pero ahora era nuestro. No un secreto. No algo frágil esperando romperse. Solo nuestro. A veces pienso en aquel primer momento. Su voz baja en la cafetería. Este es nuestro pequeño secreto. Qué punzante sonó. Qué imposible parecía. Ahora, sentado frente a ella, los dedos rozando el borde doblado de una servilleta que ha moldeado en esquinas perfectas sin darse cuenta, comprendí algo. El secreto nunca fue esconderse. Fue encontrar a alguien que te viera y aferrarse cuando el mundo te decía que no lo hicieras. Y cuando ahora levanta la mirada hacia mí, me mantengo firme. No necesito palabras. Ya lo sabemos.